Nos cuenta el siguiente caso. A raíz del secuestro de los niños de Jaén, estamos hablando mucho últimamente de los servicios sociales y de su intervención en la custodia y tutela de los menores. Bueno, pues vamos a conocer a Judith. Es economista y está estudiando Derecho para poder defender a su hermana. ¿De qué o de quién? Pues nos lo va a contar ella misma. Se encuentra en Barcelona. Judith, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿De qué tienes que defender a tu hermana y de quién? Pues tengo que defender a mi hermana de muchas cosas. En principio, lo que ha ocurrido es que en el año 2009 mi hermana gana la guardia y custodia en sentencia judicial. Ella es pediatra pública en activo y gana la guardia y custodia de su hija en sentencia en primera y en segunda instancia. A los 15 días de ganar la guardia y custodia de su hija en segunda instancia, lo que ocurre es que se realiza un desamparo y vuelvo a decir, a los 15 días de ella haber ganado judicialmente la guardia y custodia de su hija, se realiza un desamparo por parte de un técnico de la Administración de Justicia, de la Administración catalana, o sea, no por ningún juez, sino por un técnico, en el cual dice que su hija debe ser separada inmediatamente de ella, con 4 años la menor, y entregada al exmarido que había perdido la vía judicial y era un imputado de violencia de género. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues que la abogada del exmarido de mi hermana trabaja en los servicios sociales del Ayuntamiento del Vendrell y por lo tanto en el sistema de menores. Como no se pudo ganar la guardia y custodia... Judith, es complicado, creo que deberíamos ir por parte. A ver, tu hermana se separa, ¿vale? Y litigia con el exmarido para la custodia de la niña. Bien, vale. Exacto. Entonces, en una primera instancia gana la guardia y custodia de la niña y el... Primera y segunda instancia. Primera y segunda instancia. Y a pesar de eso... ¿Por qué le quitan a tu hija a la niña? ¿Por qué? Un expediente administrativo, es lo que estoy viendo. ¿Pero por qué? Por desamparo. A ver, el expediente administrativo, exactamente por desamparo, se abre de forma no transparente, porque todo esto a los 15 días le quitan, o sea, le hacen un desamparo a ella y a su exmarido, basándose en lo mismo que el exmarido argumentaba en la vía judicial y por lo que a ella le dan la guardia y custodia. Pero vamos a ver, o sea, Judith, escúchame, ¿qué es un desamparo y de qué le acusan a tu hermana exactamente? Un desamparo es que en la vía administrativa un técnico, que no es un juez, un técnico de la administración catalana, decide de un día a otro que ese menor no puede continuar con quien ostenta la guardia y custodia y en ese caso realiza un desamparo administrativo contra los dos padres. Lo extraño de este caso es que la administración catalana, donde trabaja la abogada del exmarido de mi hermana, vuelvo a decir, realizan un desamparo contra ambos progenitores, pero al padre le dan la guardia y custodia en la vía administrativa, o sea que le quitan a mi hermana la hija y le quitan todo derecho a visitas cuando ella había ganado la vía judicial hacía 15 días, con toda la seguridad jurídica que eso representa, inmediatamente le dan la guardia y custodia provisionalmente, pero por medio de una resolución administrativa no judicial, a un señor que acababa de perder... Judith, un momentito, porque yo entiendo que tú estás como persona afectada y que lleva muchos años peleando con esto, pero no entendemos muy bien por qué le quitan. Exacto, es decir, para que se acuerde un desamparo tiene que haber una resolución administrativa en donde se relacionan los hechos y las razones por las cuales el menor se entiende que está en situación de desamparo. Máxime cuando la niña debía estar viviendo con tu hermana desde hacía como mínimo 1 año y pico, ¿no? Hasta que se acuerda la sentencia. 4 años, tal. 4 años de guarda y custodia. Por tanto, ¿qué es lo que motiva esa resolución administrativa? ¿Qué hechos recoge la resolución administrativa? ¿Qué irregularidad recoge? La resolución administrativa no recoge nada que la legalidad contemple como desamparo. La resolución administrativa únicamente contempla que la menor de 4 años, porque se le hablan muchos idiomas a la vez, tiene un retraso del habla y por ese retraso del habla que nadie ha investigado, pues se decreta que la niña, por ese retraso del habla, debe ser inmediatamente separada de mi hermana, que es pediatra en activo, trabajando para la Generalitat de Cataluña, vuelvo a decir, y siempre lo ha sido, nunca ha dejado de ser pediatra en activo. Pero vamos a ver. Se le decreta que por ese retraso del habla, tal y como te digo, de un día al otro, mi hermana va al colegio y su hija no está, porque ni siquiera le hacen un desamparo preventivo para que ella pueda defenderse en la vía administrativa, sino que lo hacen todo sin ninguna transparencia. Sí que puede ser, es así, sin ninguna transparencia, y mi hermana va al colegio a recoger a su hija de 4 años y le dicen que la niña no está en el colegio porque la han ido a buscar a otras personas y ponen a la niña en guardia provisional administrativamente del padre, que es un imputado de violencia de género, sigue siéndolo hoy en día porque nadie le ha juzgado desde el 2006,
y entonces hacen lo que no puede hacer la vía judicial, que es otorgarle la guardia y custodia a un señor que es presuntamente violento. Un momentito. A ver. Desde que sí. O sea, la niña tiene 4 años cuando está con la madre. Eso, está con la madre, dice que la niña tiene dificultades en el habla. ¿Eso puede ser causa como para Desde luego que no. O sea, que el hecho de que un menor tenga un retraso o necesite un logopeda o hable con retraso no es causa para decretar ningún desamparo. Y además eso es recurrible en vía judicial, es decir, hay un plazo de 3 meses para que esa resolución se recurra. ¿No vais a un juzgado a discutir esta resolución administrativa? Sí, nosotros, bueno, mi hermana en este caso, y por eso yo me estoy haciendo letrada, mi hermana interpone la vía administrativa que se llama resolución a oposiciones en materia de menores, que regula el 779-780 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y ningún juez en el Vendrell, estamos hablando del partido judicial del Vendrell, a pesar de que el procedimiento está puesto en tiempo y forma, y mi hermana ni siquiera tiene visitas con su hija porque se las suspenden. A ver, Judith, un momento, es que hay muchas irregularidades, o una de dos, o nos faltan datos, o desde luego no encaja de ninguna de las maneras. Y yo vuelvo a decir lo mismo que en el caso de Jaén. Vamos a ver, no creo que ninguna administración, porque sí, porque le dé la gana, quite la custodia de una hija. Y sobre todo porque hay un expediente que se tramita con audiencia de las partes, la madre puede ir, informarse de lo que está pasando, personarse. Eso no es cierto en Cataluña. Eso no es cierto en Cataluña. Hay un expediente administrativo que la parte no puede... Mi hermana no pudo ver su procedimiento administrativo en 2 años. Ojo, pero es que además no le dejan ver a su hija, es imposible. Judith, a ver, si no hay una resolución judicial es imposible. Os voy a pedir, por favor, sin resolución judicial, a las tres letradas, o casi letrada en tu caso, que habléis en un lenguaje que podamos entender todos. Tú nos dices que a tu hermana no le permiten ver a su hija y lo único que tienen en contra de ella es que la niña tiene un retraso en el habla. Exactamente, es lo que digo. ¿Y hay alguna resolución judicial, hay alguna sentencia o algún auto que haya dicho esto? Nada. No. Posteriormente este señor hace, simplemente su abogada trabaja, lo vuelvo a decir, en los servicios sociales de menores y por lo tanto desde ahí articula todo el servicio de menores y por lo tanto presuntamente se crea ese desamparo arbitrio de ella. Ella trabaja en los servicios sociales del Ayuntamiento de Vendrell. Sí, a partir de ahí él pide una modificación de medidas y esto seguramente las letradas me entienden. No, pero la pide en el 2013, o sea, él la pide en 2009 cuando no la puede pedir. Él pide una modificación de medidas y no tiene la patria. Por lo tanto, presuntamente se crea ese desamparo arbitrio de ella. Ella trabaja en los servicios sociales del Ayuntamiento de Vendrell. Sí, a partir de ahí, él pide una modificación de medidas y esto seguramente las letradas me entienden. Pero la pide en el 2013, o sea, él la pide en 2009 cuando no la puede pedir. Él pide una modificación de medidas y no tiene la patria potestad. Él no pide un procedimiento del 779-780. Quiero decir, él pide la guardia y custodia del menor sin patria potestad. Va a un procedimiento y en ese procedimiento al padre le dan la custodia. Y en ese procedimiento al padre le dan la custodia. A ver, ese procedimiento se inicia en el 2009. Nosotros ponemos, por supuesto, las declinatorias de competencia porque el juez no es el competente, no es el juez de familia. Judith, discúlpame, Judith, no podemos ir tan al detalle, entre otras cosas, porque no entendemos la mitad de las cosas que estás diciendo. Entonces. Vamos, por favor, a las cosas que podamos todos entender, porque desde luego, Cristina, no sé si a ti, volvemos a hacer lo mismo. O sea, no creo que haya ninguna administración que por este motivo... Bueno, pero es que ella está diciendo que hay una modificación de medidas y eso ya no es administrativo, es judicial. Y en esa modificación de medidas le habrán fijado unas visitas a la madre. Quiero decir esa modificación de medidas... Un momento, Judith, que está hablando Cristina Almeida. Un segundo, por favor, un segundo. Vale. Mira, si ellas han ganado primera y segunda instancia y tenía la guardia y custodia, ¿ha habido alguna resolución posterior de un juez para que la quiten a ella la guarda y custodia y se la den al padre? ¿Sí o no? Ha dicho que sí. Hasta el 2013, a ver, en el 2009 se produce el desamparo. Hasta el 2013... Sí, ahora sí, adelante. Vale, pues en el 2000, nosotros intentamos desde el 2009 al 2013 que se abra un procedimiento de oposición a resoluciones administrativas, lo cual es completamente imposible. El Vendrell se niega en banda, tanto el Ministerio Fiscal como los jueces, a permitir el derecho a defensa. No permite el derecho a defensa de la madre y pediatra durante todos esos años. En el año 2013 un juez admite de forma incompetente un procedimiento de modificación de medidas porque él carece de la patria potestad
y en ese momento sí, en el 2013 le otorga al imputado de violencia de género, que ha creado todo este artificio para conseguir separar a la menor de su madre, le otorgan la guardia y custodia y un régimen de visitas a mi hermana a partir del 2013. Y a partir del 2013 mi hermana empieza el régimen de visitas con su hija, y del diciembre del 2013 hasta el momento actual la Generalitat de Cataluña hace un informe cada mes, y de esos informes, después de 1 año y medio, se desprende que no existe ningún riesgo ni ningún desamparo. Bueno, Judith, en estos momentos cuál es la situación? Muy brevemente, porque te perdemos. En estos momentos, mi hermana lleva 1 año y medio de visitas con su hija, con informes favorables de la Generalitat de Cataluña que dicen que no hay ningún riesgo ni desamparo entre ella y la menor, y por lo tanto el vínculo materno-filial es perfecto, y pese a todo todavía no tenemos una resolución judicial en la cual un fiscal del Vendrell, de Tarragona, diga: en este momento no hay ninguna limitación jurídica para que esta señora por lo menos tenga un régimen como cualquier progenitor normal, esta señora pediatra pública honorable, y sigue mi hermana con un régimen de 40 horas con el menor sin que exista ninguna limitación legal, porque después de la actuación de 1 año y medio de la Generalitat de Cataluña, vuelvo a decir, con un informe mensual, ha quedado acreditado por medio de técnicos públicos que no existe ningún riesgo de desamparo. ¿A qué está esperando la Fiscalía del Vendrell y Tarragona? Eso le pregunto yo a la Fiscal General del Estado. ¿A qué está esperando su Fiscalía para restituir los derechos a una madre que se le han arrebatado de forma absolutamente ilegal? Te lo hemos entendido perfectamente. Judith, vamos a ver si aquí somos capaces, con un poquito más de calma, de recomponer qué está pasando aquí. ¿No? Hay algo, me sigue pareciendo. Mira, yo digo una cosa. Sí que creo que, aprovechando determinadas influencias, han removido dentro de la administración a psicólogos, a lo que sea, para hacer un informe negativo hacia la madre. Bien, porque la juez, la abogada, hombre, se pueden hacer muchas veces. Yo ya te he dicho con los otros niños que no me fío muchas veces de las instituciones sociales, ni de los sociólogos, de los juzgados, ni de muchas cosas, ni de las propias juntas. Bueno, estamos cuestionando todo, Cristina. No. ¿Cómo que no? Porque yo no cuestiono nada, solo digo que hay veces que hay intereses que no se están respetando bien. Bueno, a esta mujer, por lo que sea, ahora sí hay una resolución judicial que tiene que ser obedecida, a no ser que la cambien. Si con todos esos que están diciendo que ya no hay desamparo, pues tienen que volver a pedir. O sea, yo no entiendo por qué es el padre quien pide una modificación de medidas y no la madre en 2013. ¿Por qué no va ella al juzgado que debería haber ido? Porque es a quien le privan de la custodia. Claro. En cualquier caso, ha intervenido un juez y ha dicho que la custodia la debe tener el padre. Ahora, ¿por qué no va ahora la madre a pedir o bien la custodia o una ampliación de visitas? No sé a qué está esperando. Ahora debería ir ya, si los informes son favorables. Bueno, Judith, ¿sigues ahí? La madre está pidiendo todo eso que estáis diciendo. Es la justicia la que no está actuando, porque hay una laxitud absoluta en los juzgados de Tarragona y el Vendrell para dar todo lo que quiere una parte, que tiene unas influencias muy positivas, que son las de su letrada en los servicios sociales, que parece controlar también el Ministerio Fiscal y el Poder Judicial, y es imposible avanzar en un sistema que no avanza ni con ruedas. Me refiero que no hay seguridad jurídica en el Vendrell ni en Tarragona, no hay derecho a la tutela judicial efectiva, y lo decimos tan claramente. Estamos esperando la intervención del Ministerio Fiscal de Madrid y del Tribunal Supremo, porque la verdad es que no hay forma de que la justicia tire ni con ruedas. Yo le pido a la señora Fiscal General del Estado que por favor intervenga en el caso del Vendrell, que es escandaloso cómo funciona la Fiscalía del Vendrell, es escandaloso cómo funciona la Fiscalía de Tarragona, que intervenga, que tiene los informes, se le ha enviado desde mi plataforma informes suficientes y necesarios para intervenir en el caso de mi hermana, intervenir en el caso de muchos menores que están siendo vulnerados de la tutela judicial efectiva y sobre todo del interés superior del menor. A ver, vamos a ver, ya por hermana ahora mismo sí puede ver a la hija, ¿cuánto tiempo? ¿8 horas al mes, me dice? Mi hermana ahora mismo la está viendo fines de semana alternos. Alternos. Claro, sin un régimen de visitas. Sí. ¿Y el padre? Sin pernocta. Estamos solicitando pernocta y la mitad de las vacaciones. Sí, el padre siempre la ha podido ver, siempre. El padre ha vivido con la niña, el imputado de violencia de género, desde que se decretó el desamparo, y por eso se decretó, está con la niña 24 horas al día, tratándola como un trofeo, la está cosificando, instrumentalizando, y aquí el Ministerio Fiscal no se pronuncia porque después de todo es quien tiene una abogada potente en los servicios sociales del Ayuntamiento del Vendrell. Qué agotador, la verdad. Bueno, para pues ti más, pero de todas maneras ya sabes, ahora hay una decisión judicial y tenéis, bien o mal, que impugnarla y conseguir anularla.
¿Entiendes? Está impugnada en el Supremo, y lo que estamos haciendo en la ejecución de título judicial, ya hemos solicitado al juez que con los informes que hay decrete la mitad de las vacaciones y los fines de semana alternos como cualquier progenitor, porque no hay ninguna limitación jurídica por informes periciales públicos, que no hay ninguna situación de riesgo de desamparo, y por lo tanto que decrete lo que para cualquier otro progenitor, porque mi hermana no tiene menos derechos que el resto de madres y padres en esta España, simplemente porque este señor, lo vuelvo a decir, tenga unas influencias que en ningún caso se podrían aguantar en un Estado de Derecho.